Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Pasamos al capítulo 6 de San Marcos y dice así este Evangelio, que es curioso, es curioso. Dice, es la vuelta a Nazaret, ¿no? A su casa. Dice, salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírlo quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravillaba de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando. A mí me parece imponente, impactante este evangelio, donde se ve la libertad de las personas y a la vez el escándalo que provoca en nosotros esa libertad tan grande con la que Jesús actúa, ¿no? Con la que Jesús hace sus milagros, ¿no? Porque me recuerda mucho esta entrada de Jesús en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, me recuerda mucho al comienzo del ministerio público en el Evangelio de San Marcos, cuando narra ese primer milagro en Cafarnaún. Jesús ha bajado a Cafarnaún y empieza a ir a predicación, empieza a predicar en la sinagoga y todos se quedaban maravillados de que les hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Y después es cuando cura al endemoniado, paralítico, y de nuevo se vuelven a escandalizar, se vuelven a asombrar, y entonces él les hace ver, no escandalizar, a maravillar de que hablaba con autoridad, ¿no? Y es muy bonito esto porque esta gente reconoce la autoridad de Cristo, reconoce, porque es evidente el milagro de Cristo, y entonces deduce que es alguien grande. Entonces hacen ese manjú, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿No? En Nazaret va a ser justo al revés. En Nazaret, que se puede aplicar el refrán ese de donde hay confianza da asco, entre sus parientes, entre sus conocidos, ahí hay toda una teoría que dice que Nazaret era un lugar donde había ido un clan davídico de la tribu de Judá, se había instalado ahí en el siglo II a.C., mucho después de que hubiesen vuelto todos a reconstruir Israel, y que eran gente que había renunciado a volver a su patria, a Belén, y que por tanto habían renunciado a su pasado glorioso y vivían ahí eh, como atenuados, sin un deseo de que en ellos se manifestase la grandeza de Dios y las obras de Dios, ¿no? Y por eso cuando Jesús sale reivindicando su carácter mesiánico, se escandalizan diciendo, pero si nosotros hemos renunciado a eso, ¿qué hace este reivindicando su título mesiánico si nosotros hemos renunciado a eso? Que se podría entender así, ¿no? Porque entra en Nazaret, los discípulos ven con él, al llegar el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, todo hasta ahí muy bien. La multitud al oírlo quedaba maravillada, o sea, quedaban asombrados de su doctrina, porque la doctrina de Jesús es fascinante, porque Jesús cuando habla cautiva a las personas, capta el corazón de las personas. Dice la gente, pero ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Fijaos, dice, ¿de dónde le viene esto? Hasta ahí, bien. ¿Ves? El maná, ¿qué es esto? ¿No? ¿De dónde le viene esto? Y lo segundo, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Parece una pasiva divina, que Dios le ha dado. Luego, si tienen esa sabiduría y ellos conocen su origen, que es un origen muy sencillo, tienen que entender que esa sabiduría viene de Dios.
porque no es aprendida por nadie, no es como del pueblo, ¿no? Luego viene de fuera, viene de Dios, le ha sido dada, Dios se la ha dado, ¿no? Entonces, que deduzcan que es de Dios. Dice, y esos milagros hechos por sus manos, o sea, vamos a ver, Dios le ha dado una sabiduría y hace milagros, hombre, pues deduce, ¿eh? Quiere decir que es algo más que un hombre, ¿no? Quiere decir que no es solamente eso que estás viendo tú aquí de manera inmediata, sino que hay algo más, que hay alguien más, ¿no? Que es Dios, básicamente, ¿no? Que es Dios que hace esos milagros y viene el escándalo. Viene el escándalo que nos viene siempre. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ¿no? No es este el tecnon, el carpintero, ¿no? El hijo del carpintero, dicen algunos, ¿no? Del tecnon. O sea, San José, si es el tecnon, es una persona conocida, porque el tecnon, nosotros solemos decir que era un pobretón. No, 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 no. Tampoco era un carpintero. Tecnon es el que trabaja con las manos, ¿eh? A mí me gusta mucho traducirlo por el chapuzas, que arregla todo, el que lo arregla todo, que es como el segundo en importancia en la ciudad. El primero es el gobernador y el segundo en importancia es el tecnon, el que arregla todo. Me encanta pensar eso de San José, porque creo que ha arreglado la humanidad, dándonos a Jesucristo, haciéndolo, incorporándolo en la historia de la humanidad, por medio de ser incorporado a la tribu de Judá, por medio de San José, que lo adopta como hijo, ¿no? Entonces, es el tecno, no es este el carpintero. O sea, al final, Jesús es alguien conocido, su familia es conocida. Entonces, lo que viene a decir es, pero ¿por qué reivindica o por qué hace cosas raras cuando es uno de los nuestros? Sabemos perfectamente cómo es su origen es muy sencillo. Entonces, que no pretenda, eso que dice el Salmo, ¿no? Que no pretenda grandezas que superan su capacidad. Y habría que decirles, ya, pues es que no la pretende, pero los hace. No lo pretende, pero lo hace, ¿no? O sea, es necesario reconocer que Jesús obra milagros, y de hecho estos los reconoce, esos milagros que eh, hacen sus manos, porque sucedía, y la fama de Jesús se extiende por toda Galilea rápidamente, y seguramente llegaría a Nazaret. El profeta de Galilea que está establecido en Cafarnaún hace milagros, ¿no? Y de repente viene, entonces, han oído los milagros. Bueno, están al lado de Caná, que hubo las bodas de Caná. Entonces, em, no se duda de los milagros de Jesús, ¿no? Pero, pero les escandaliza el pensar que esos milagros puedan ser referente de algo más grande, ¿no? O sea, prefieren quedarse solo con lo inmediato que sucede y no pensar más allá, no mirar más allá, porque les escandaliza eso que, mm, que Jesús hace, ¿no? Y entonces no quieren reconocerlo, prefieren no reconocerlo, ¿no? Por eso dice, y esos milagros de su mano, ¿no es este el carpintero, ¿no? El tecnon. Y luego dice, el hijo de María, o sea que lo conocemos, y el pariente de la parentela, no vamos a decir por hermano, pero Jai, hermano, o Adelfos, Adelfoi, hermanos, Adelfos en griego, em, indica familiar, el pariente, ¿no? Pariente de Santiago, José, Judas y Simón, ¿no? Es familia de estos, de todos estos, ¿no? O sea, es conocido, es alguien conocido del pueblo, ¿no? Y se escandalizaban a causa de él. Fijémonos, el proceso es curiosísimo porque empiezan admirando, irrumpe su razón diciendo es imposible y acaban escandalizándose, ¿no? A mí eso me da mucha pena porque, y este es el proceso de muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente eh, se empeña en conocer solo aquello que su razón permite que sea conocido, porque la razón, cuando hay cosas que no comprende se siente insegura y entonces las rechaza, ¿no? Por eso la razón dice la frase tan estúpida, porque en esa frase la razón demuestra su estupidez. Cuando dice el amor es ciego, no, que tú no lo comprendas no significa que es ciego, porque de hecho no hay nada más lúcido en esta vida que el amor. Lo que pasa es que indica un conocimiento distinto del racional. Es el conocimiento afectivo, el conocimiento puro, es conocer con el corazón. Anda que no tenemos indicaciones y gente que nos habla de la necesidad de conocer con el corazón desde el Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Que solo con el corazón se ve bien, tantos otros personajes y filósofos que hablan del conocimiento sentiente, ¿no? De ese conocimiento como experiencial de fondo, puro, intuitivo, con el corazón, ¿no?
que es como se comprenden los grandes misterios de la vida, ¿eh? El amor solo se comprende con el corazón. Por eso a Jesús y a Dios solo se le puede llegar a través del corazón. La razón intentará explicar lo que pueda de la racionalidad del misterio, pero al misterio se llega como se llega al misterio de las personas, que es amando, ¿no? Y el nacimiento y la muerte exactamente igual, son misterios de la vida del hombre que no se pueden razonar porque no se, o sea, son misterio, ¿no? Es donde la parte espiritual del hombre se manifiesta más, entonces la razón no lo comprende, ¿no? Bueno, pues dice eso, ¿no? O sea, empiezan todos asombrados, admirados, ¿no? Y dicen, ¿de dónde le viene todo esto? Esa sabiduría, esos milagros, o sea, reconocen las acciones que Cristo trae o que Cristo realiza y se asombran, se admiran. Pero inmediatamente su razón viene a decirles, pero si es uno normal como los demás, es normal esto, ¿no? Y entonces la razón, en vez de deducir, bueno, pues entonces será Dios. Se le ha dado esa sabiduría, o Dios le ha dado esa sabiduría y hace milagros, pues será Dios. No. La razón se cierra en banda a la posibilidad de que sea Dios y lo siguiente es el escándalo. Debe ser un brujo, debe ser algo raro y se escandalizan, ¿no? Y se escandalizaban a causa de él, ¿no? Y es una pena porque a Jesús le duele. Jesús no se queda indiferente ante el escándalo de la gente, ¿no? No se queda indiferente, le duele. Y le duele profundamente, ¿no? Porque no quieren creer. No quieren creer. Entonces le duele que le traten así, que le juzguen así, que no acepten pues su salvación, que no acepten que Él es el Mesías. Le duele profundamente. Y lo dice, lo dice. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes, en su casa, carece de prestigio, ¿no? Es bonito esto, ¿no? Porque en el fondo dice, no queréis deducir de lo que veis que yo soy un profeta, que hablo en nombre de otro, que hay otro que está en mí. No queréis deducir eso. Y entonces os cerráis en banda a la posibilidad de la fe y de la revelación, por tanto, ¿no? De hecho, Jesús dirá un poco más adelante que todo se les puede perdonar a los hombres excepto el pecado contra el Espíritu Santo, que es la cerrazón a la acción de Dios. Y entonces o sea, Dios no puede actuar, no puede, es que está cerrado, no puede. Y entonces eh, eh, el hombre se queda sin poder abrirse a la fe porque se ha cerrado el solito. Entonces Jesús les dice eso, ¿no? Solo en su patria, entre los suyos, entre sus parientes. O sea, está diciendo, yo soy de los vuestros y no aceptáis que en mí esté sucediendo algo más. No aceptáis que Dios en mí pueda hacer algo más. Esto nos pasa mucho, ¿eh? Esto nos pasa muchísimo. O sea, nos cuesta reconocer el don de Dios en los nuestros. Y por eso nos cerramos, ¿no? Nos cuesta reconocer que el don de Dios nos venga de una manera tan sencilla. Esperamos que esto ya desde el Antiguo Testamento. Acordémonos cuando Naamán el sirio viene desde allí a ser curado, ¿no? Y le dice el profeta Eliseo, pues que se bañe en el Jordán. Y se pilla un rebote, que se bañe 7 veces en el Jordán. Se pilla un rebote. ¿Acaso no me puedo bañar en el Farfar y no sé qué, en los ríos de Siria? Tengo que venir aquí, pues me voy, ¿no? Es un momento cuando la criada le dice, pero si te hubiese pedido algo difícil, lo harías. ¿Por qué cuando te pide algo fácil no? ¿No? Entonces aquí es igual. Se escandalizan de la demasiada cercanía de Jesucristo. A mí esto me parece que es alucinante, ¿no? De hecho, oye, en cada Eucaristía tenemos a Dios entre las manos. Y tú puedes o escandalizarte y decir, es imposible que esto sea Dios. Y ya está, ¿no? O asombrarte y decir, pero qué Dios tan bueno, qué Dios tan grande, qué Dios tan tierno, qué Dios tan cariñoso, qué Dios tan comprensivo de la fragilidad del hombre, qué Dios tan humilde, que se ha querido acercar tanto a mí para que yo lo pueda traer al mundo. Eso me parece, de verdad, admirable, admirable. O sea, esa sencillez de Dios que se acerca me parece grandiosa, grandiosa, ¿no? Entonces, claro, Jesús le duele, ¿no? Dice, no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de algunos pocos enfermos a los que impuso las manos, ¿no? A los que curó imponiendo las manos, a los que curó imponiendo las manos. O sea, a pesar de que por su falta de fe Jesús no puede hacer ningún milagro grande ahí, eso es gordo, ¿eh? Eso es gordo. Nosotros podemos neutralizar la acción de Dios con nuestra incredulidad. Y de hecho, en los milagros de Jesús siempre se ve que les dice Jesús, tu fe te ha salvado, porque has creído, ¿eh?
ha podido suceder. Si tú no crees, cierras la posibilidad de la acción de Dios, ¿no? Entonces, a pesar de eso, Dios hace algún milagro. Cura a algunos enfermos que tenían fe imponiéndoles las manos. Y eso es evidente, o sea, es que sucede. Por eso dicen ellos, y estos milagros hechos por sus manos, o sea, lo están viendo esos milagros hechos por sus manos en Nazaret, porque allí cura a algunos de los enfermos, lo dice, ¿no? Excepto algunos enfermos a quienes curó imponiendo las manos. Oye, que es que con que cure uno ya tenía que deducir los de Nazaret. Pues no, pues no. Como la parábola del rico Pulón y pobre Lázaro, que le dice a Abraham, si no creen con la ley y los profetas, no creerán aunque resucite un muerto, ¿no? Y es lo que va a suceder aquí. O sea, está el Señor actuando delante de ellos con unas obras que son más que humanas. Ellos no quieren reconocer. No quieren reconocer. Y a Jesús le duele, entonces su acción taumatúrgica, milagrosa, sanadora, salvadora, ¿no? Queda neutralizada por la falta de fe de ellos, ¿no? Se escandalizaba, ¿no? Dice, y se maravillaba de su falta de fe. Qué bonito es esto, ¿no? Se maravillaba de su falta de fe. Se quedaba asombrado de su falta de fe. Es verdad que en este evangelio acaba solamente con el dolor que provoca en Cristo, la cerrazón de los discípulos, que provoca ese asombro del que es inocente, que no es capaz de entender esa falta de fe, ¿no? Pero en otros evangelios es más duro. Porque en otros evangelios dice que lo empujaron a un terraplén que allí había con ánimo de despeñarlo. Y Jesús abriéndose paso se alejaba, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque empieza muy bien, todos se asombran, todos se admiran, porque hay una evidencia, está sucediendo algo que supera lo humano, hay una evidencia. Cuando la razón irrumpe, entonces esa evidencia es puesta en entredicho. Entonces uno dice, esto es algo raro, puede ser brujería o algo así, es algo raro, ¿no? Y entonces se cierran a la posibilidad de que esté sucediendo algo de verdad nuevo, ¿no? Entonces Jesús habla y se escandaliza de su falta de fe, le duele profundamente su falta de fe, le duele, cura a algunos enfermos y se va, y se va, y se va, se me da su falta de fe y se va. O sea, si no queréis acoger la salvación, pues yo no os la voy a imponer. Y esto es una cosa tremenda, ¿eh? O sea, Dios no nos va a obligar nunca a creer. No. El acto de fe siempre será un acto libre. Entonces, tú decides si quieres abrirte con humildad a la acción de Dios. Tú decides, porque no te van a obligar nunca jamás. Tú decides si quieres abrirte a la posibilidad de que Dios irrumpa en tu vida y haga milagros. Tú decides, ¿no? O sea, eso lo hemos dicho permanentemente y lo repetiré donde haga falta, ¿eh? Que el cristiano es el hombre del milagro. Dios está dispuesto a hacer milagros en nuestra vida. Pero la medida del milagro claramente la pongo yo. Y Dios hace en mi vida lo que yo le permita que haga. Pero no hace ni esto más, porque hace lo que yo le permito que haga, ¿no? Entonces, claro, cuando yo con mi falta de fe me cierro a la posibilidad del milagro, pues no veo milagros. Se escandalizaba de su falta de fe. Y no pudo hacer allí ningún milagro, ¿no? A excepción de eso, no pudo hacer. ¿Por qué? Pues por su cerrazón a la posibilidad. Es muy duro esto. Es muy duro esto. Pero es la realidad. O sea, si tú estás empeñado en que Dios no puede actuar en tu vida, Dios no va a actuar. Bueno, actuará al final seguramente cuando ya no tengas libertad o lo que sea, ¿no? Pero teniendo tu libertad y no dejándole entrar al Señor, Él no va a actuar. Acepta con humildad que tú prefieras otra cosa. Entonces el Señor se calla, acepta. Es una cosa que me escandaliza que el Señor nos haya dado esa libertad, me escandaliza profundamente, ¿no? Y ya está. En otros evangelios ya digo que quieren despeñar a Jesús, ¿no? No solamente que no le acepten, sino que deciden desterrarlo de la vida, ¿no? Es duro, es muy duro. Bueno, pues ojalá que el Señor nos permita eh, asombrarnos ante las obras de Dios y deducir con la lógica divina que entonces es Dios, no es hombre, ¿no? O sea, que el Señor nos libere de nuestra cerrazón, pecaminosa, nuestra cerrazón testaruda, ¿eh? A la posibilidad de que Dios se nos manifieste y que haga obras grandes en nosotros. Lo que de verdad nos abramos con humildad y le dejemos actuar y le dejemos hacer nosotros todo lo que quiera.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.